Aquí comienza Cable a Tierra con Nicole Ramos y Gonzalo Silva. Programa de análisis, conversación, recomendaciones, entrevistas con profesionales de diversas áreas y temas de interés. Este es tu lugar si quieres saber y opinar de lo que ocurre en Buin Paine y el país. Bienvenidos y bienvenidas a Cable a Tierra. Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de Cable a Tierra, su programa que está siendo transmitido por la radio Entre Paréntesis. No me encuentro solo, me encuentro con Nicole. ¿Cómo estás, Nico? Hola Gonzalo, bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien también, Nico, bien también. Perfecto. Recordarles que el programa lo pueden seguir todos los jueves a las 3 de la tarde a través de www.artentreparéntesis.cl, a través del canal de YouTube que con el nombre Cable a Tierra y también a través de la página de Facebook también de nombre Cable a Tierra. Tenemos varias formas de vernos, ¿eh? Así es. Las retransmisiones también están saliendo los domingos, ¿no? Exactamente, los domingos a través de la radio Entre Paréntesis. Bueno, de que tenemos medios. Que no se diga que no se diga que no. Nico, hoy día, por lo que tengo entendido, vamos a hablar de lo que es o del concepto bullying. ¿No es así? Vamos a hablar un poco del bullying. Obviamente nos vamos a centrar en su aspecto escolar, desde su punto de vista, digamos que actualmente más atingente, ¿ya? Y vamos a tomar, digamos, sus variantes, las instituciones que involucran esto, las formas de bullying también. Es un tema que da para mucho. Así es, efectivamente, y también está siendo súper contingente. Hay distintos casos que han aparecido en los medios también respecto del bullying. Pensemos en la situación que ocurrió en Melipilla también, donde se dio un hecho con unos adolescentes en la plaza de Melipilla, donde hay una persona, un adolescente muerto. Igualmente también los adolescentes involucrados también está en curso la causa penal. Entonces hay mucho que claro, y muchas veces el bullying muchas veces no se da respecto de alumno a alumno, muchas veces es de adulto a alumno, de profesor a alumno, de alumno a profesor, digamos. En Chile hace poco tuvimos también el caso de el profesor que le pegaba a su alumnado, o el caso en donde el alumno amenaza a profesores. Entonces, bueno, es un tema que da para mucho, que no es estrictamente entre estudiantes, sino abarca completamente. Mira, yo para partir quería encauzar esto en lo que uno sabe, porque al final uno habla del bullying y lo primero es saber o en qué documentos legales o en dónde la legislación nos dice y nos habla sobre esto, ¿ya? Y ahí nosotros partimos al tiro hablando del artículo 19 de la Constitución. ¿Cierto? Al final, todos nuestros derechos están en el artículo 19 con lo que no es de la Constitución, con lo que no es sorpresa. ¿Ya? Específicamente, el artículo 19, el numeral 10, nos señala garantiza el derecho a la educación. No habla directamente del bullying, entendamos que estamos hablando de época totalmente distinta. Pero incluye explícitamente la protección de la integridad física y moral de los estudiantes. Aquí es donde el bullying entra importante, porque lo que es el bullying, lo que es el acoso, afecta, digamos, sus derechos fundamentales en respecto al estudio, ¿ya? Digamos, ese es como el choque que hay. Y la ley de convivencia escolar, la 2370, si no me equivoco, que establece lo esencial del derecho a la educación. ¿Y por qué nuevamente la ley lo señala el bullying como una agresión contra esto? Porque perjudica el establecimiento y el ambiente educacional en donde se produce la educación. Entonces, cualquier cosa que atente contra eso es un atentado contra la Ley General de Educación. Sí, yo creo que en ese sentido también esto cobra relevancia y ha ido variando, porque el bullying que nosotros vivimos cuando nosotros íbamos al colegio es muy distinto al bullying que se desarrolla actualmente, que incluso se ha ido agravando y también se ha ido masificando también por el uso de redes sociales. Claro. Bueno, mira, afortunadamente nuestra ley de la 20536 sobre violencia escolar, aquí digamos una distinta a la anterior, nos define el concepto. ¿Y qué es lo entretenido de esto, desde el punto de vista del derecho al menos? Es que lo define de una forma amplia, lo suficiente como para que incluso en nuestra época se pueda entender. Procedo a leer. Nos dice: bullying es toda acción o omisión constitutiva de agresión o hostigamiento reiterado. Ahí va un primer concepto.
realizada por estudiantes que abusan de una situación de superioridad o indefensión, causando maltrato físico, psicológico o temor fundado. ¿Te fijas que atacan por lo que algo que muchas leyes digamos, olvidan, o muchas leyes antiguas olvidan, que esta no lo hace, que es maltrato físico, psicológico y temor fundado, que son como los tres aspectos del bullying, ¿ya? Sobre todo el temor fundado y el psicológico cuando hablamos de el ciberacoso, claro, el bullying en esa perspectiva. Y nos tira también esta definición tres elementos: intencionalidad y repetición. Y eso es lo primero. Y aquí, ¿cuál es el más difícil? Y el que uno siempre alega: repetición. Porque al final ese es siempre una piedra de tope. Sí, yo creo que lo relevante de esto no es solo identificar el bullying, sino también efectivamente ver dónde o qué instituciones pueden abordar esto también. Porque, claro, por una parte la ley, como tú lo planteas, y el artículo 19 lo señala, pero la práctica también es como, ¿quién tiene aquí relevancia? El colegio, el Ministerio de Educación, la Superintendencia, Fiscalía, Juzgados de Familia. Entonces también es importante poder ir clarificando eso. Claro. Mira, terminemos nomás con los elementos para la intencionalidad y la repetición que hablamos antes. La repetición siempre es una de las más difíciles, porque al final, ¿qué pasa si a mi hijo, por ejemplo, le hacen bullying solamente una vez? No estoy dentro de esto, no podría apelar a esto. Entonces, claro, bueno, ¿cómo se entendería? ¿Se entendería como solo una broma? ¿Que sería acoso? ¿Qué sé yo? Después nos va con el desequilibrio de poder, que también es súper difícil de probar. Estamos hablando, de hecho, antes de comenzar hablábamos un poco de eso. ¿Cómo lo ves entre pares? Claro, ¿cómo lo ves entre pares? Entre dos alumnos, por ejemplo, del mismo curso, que es donde por lo general ocurre el bullying. Entendería un desequilibrio de poder, la fuerza física distinta, la edad distinta. Obviamente hay desequilibrio de poder cuando hablamos de profesor-alumno, pero en situación de compañeros, es muy difícil. Ahí en términos probatorios es difícil. Y después nos habla de las modalidades, que hablamos de lo que es el bullying físico, psicológico, y el otro es el infundir el temor fundado. Y en todo esto englobándolo con el ciberbullying, que es una cuestión que ocurre ahora en estos últimos tiempos, en nuestra época, digamos, más que mensaje de texto. No, claro, no era mucho más. No había mucho más, ¿ya? Y cuando me hablabas de las instituciones, aquí esta es una de las partes interesantes, porque no sé si entrar en esta parte tan legal todavía respecto a las responsabilidades, pero acá uno directamente tiene que pensar, ya, entonces, ¿quién es el responsable acá cuando ocurre bullying? Hablamos de el profesorado, de la institución del colegio, la superintendencia. Bueno, ahí hay distintas aristas. Por lo general, siempre los primeros llamados a cuidar de esto son los que están presentes, los profesores, ¿no es así? Claro, efectivamente. El colegio es, primero convengamos que gran parte del tiempo los niños, niñas y adolescentes pasan en el colegio. Por tanto, las situaciones que ahí se desarrollan son necesarias abordarlas, visibilizarlas e informarlas. Entonces, muchas veces ocurre que efectivamente, no sé, pienso un poco en la experiencia mía, en los juzgados de familia, que las denuncias las realizan el padre, la madre o algún familiar porque el colegio no interviene, porque no se lleva a cabo el protocolo de convivencia escolar. Entonces, tiene que ver mucho con por eso ahí gran parte de la responsabilidad es del colegio y también de escalar a las instituciones que correspondan, que sería la Superintendencia de Educación, para que pudiese intervenir y visualizar si efectivamente ese protocolo se está aplicando de la manera que corresponde. Nico, para los que no saben un poco, no sé si pudiéramos hablar un poco de lo que es el protocolo de convivencia escolar o lo que es la convivencia escolar, digamos, como concepto, porque hay una cuestión que obliga a todos los colegios, ¿ya? Que es el protocolo de convivencia escolar. El colegio está obligado a tener ciertos documentos y tener ciertas instituciones dentro de él. Uno de ellos es el protocolo, que es el protocolo de acción, es decir, de qué pasa cuando ocurre esta situación de emergencia, esta otra situación de emergencia. También es un funcionario dentro del colegio, la convivencia escolar, ¿cierto? Que es alguien encargado de que esto se respete. Entonces, digamos que tenemos una pequeña obligación respecto a los colegios de tener estas dos cuestiones. O sea, en la práctica, yendo un poquito más arriba, esto se funda a propósito de el rol de la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación se crea a partir de la Ley 20.529 sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que se publicó el 27 de agosto de 2011 y entró en funciones en vigencia el 1 de septiembre de 2012.
Allí se da cuenta de que efectivamente el rol de la superintendencia dice relación con que los sostenedores de establecimientos educacionales oficialmente reconocidos por el Estado se ajusten a las leyes, reglamentos e instrucciones de la superintendencia, y se da cuenta que dentro de las competencias de la superintendencia es precisamente recepcionar, gestionar y dar respuesta a denuncias referidas a la vulneración de derechos o irregularidades en educación. Perfecto, y habla como de las denuncias. Exacto, y ahí por ejemplo entra maltrato escolar, cancelación de matrícula, retención de documentos, medidas disciplinarias, discriminación, falta de mobiliario, falta de elementos de enseñanza, problemas con la planta docente, eso como en términos generales, irregularidades en la declaración de asistencia, incumplimiento, todo lo que tiene que ver con el proceso escolar. Ya, perfecto. Ahora, a partir de esto surge la relevancia del equipo de convivencia escolar. ¿Por qué? Porque en la práctica los colegios requieren un protocolo para abordar este tipo de temáticas, sobre todo las que dicen relación con bullying específicamente, también con situaciones a lo mejor de agresiones sexuales que también ocurren en los colegios, de consumo, y ahí está la conformación de los profesionales, que es psicólogo, trabajador social, el inspector general, muchas veces participa también dentro de los equipos de convivencia escolar. También hay un encargado de convivencia escolar que generalmente también es un profesor, y en ese sentido cada colegio tiene su protocolo de acuerdo a las características del mismo establecimiento educacional y el contexto. Perfecto. Y entonces tenemos el encargado de convivencia, que se rige por el reglamento de convivencia y por los protocolos de actuación, que al final es como el documento más interno. O sea, claro, y desde esa base ellos operan frente a este tipo de situaciones. Ya. Entonces, por ejemplo, para ir un poco a piso, en el caso de que haya o que tenga conocimiento de que a mi hijo o algún cercano le hicieron bullying, por ejemplo, en el colegio, la primera línea a la que habría que acudir sería al encargado de convivencia para la aplicación de estos protocolos. Claro, Y por lo que me contaban muchas veces, las reclamaciones que se hacen a tribunales porque el colegio no activó sus protocolos. Exactamente. Ya, interesante. Oye, bueno, aquí como dato, que bueno, tenía aquí anotadito, respecto al protocolo, se establecen plazos máximos para investigación. No tenía idea que eran 30 días, así como dato. O sea, como dato anexo. Freak. Sí, en ese sentido también señalar que efectivamente se apela a esto de que el colegio no hace nada y que, como lo señalé, los protocolos responden a que cada colegio crea su protocolo. Entonces, muchas veces hemos visto, también no sé, en el tribunal, que lo que hacen dentro del protocolo es como una especie de careo de un niño con otro. Lo cual no es muy efectivo en la práctica, porque por una parte se expone al niño que efectivamente dio cuenta de la situación de bullying, y por otro lado, este otro niño sin duda va a aumentar su intensidad respecto del bullying que está desarrollando porque este niño fue y lo acusó. Perfecto. Ahí la superintendencia estaría encargada como de revisar el protocolo del colegio. Es que la idea es que se revise el protocolo y ver su efectividad y también si finalmente se está aplicando o no. No, interesante. Bueno, y ahí voy a pasar un poco al tema que te comentaba antes, porque ¿qué pasa cuando el colegio, en términos civiles, ahora no aplica su protocolo o lo aplica de forma deficiente? Y ahí, digamos, más que nada, para que todos tengamos conocimiento de esto puede alegarse contractualmente, ¿ya? Porque ahí al final, cuando uno matricula a un niño en un colegio, uno le presentan al protocolo y como documento a aplicar. Entonces sería una falta contractual por prestación de servicio educativo, ¿ya? De hecho, la LGE exige a los colegios garantizar un ambiente respetuoso mediante el protocolo. Y ahí hablamos un poco que al no tener el protocolo, no aplicarlo, estaríamos dentro de una negligencia, ya sea para prevenir o para tratar directamente el bullying en caso de que se constituya, ¿ya? ¿Y cuál es lo entretenido de esto? Porque esto siempre genera cuestiones probatorias. Uh-huh. Pero cuando es al ser el colegio el obligado, se invierte la carga de la prueba. Entonces el colegio tiene que verificar de que él fue diligente o que se aplicó su diligencia, ¿ya? Entonces no es como que simplemente el colegio quede inmune si es que esto no se aplica. Contractualmente se puede alegar, ¿ya? Digamos, es importante. Y para hablar ya un poco en términos de indemnizaciones, por ejemplo, del 2014 al 2022, esto por estudios de otros profesionales que realizan, por lo general hay se está cumpliendo con un 20% del monto demandado. Son como 7 millones, 8 millones aproximadamente, cuando los colegios incumplen. Entonces hablamos de que hay una sanción económica incluso,
¿ya? Obviamente entendemos que en términos de bullying no es la puerta importante, pero para que sepan de que el colegio, digamos, está obligado hasta ese punto. Como darle una apretón al colegio Claro, para que efectivamente oye, claro, yo con estos conocimientos podría decirle, oye, hay legislación a favor mía, hay jurisprudencia a favor mía, entonces no es como que tú simplemente incumplas y me pidas perdón y listo, digamos, tienes que aplicar bien tu reglamento. Y ahí va el otro, porque hablamos de la responsabilidad del colegio. Pero ¿qué pasa con el niño que agrede, entre comillas, o que realiza el bullying? Ahí también tenemos una lista importante. Sí, mira, en ese sentido, cuando llegan muchas causas a donde se da cuenta de bullying, lo que se hace es como, claro, si efectivamente se está dando cuenta que un niño es víctima, se evalúa efectivamente si el colegio está activando el protocolo, de qué manera se está desarrollando, y si, por ejemplo, si el niño tiene afectación, está yendo al psicólogo, Claro. y de acuerdo a eso se determina si se da curso o no se da curso a la causa. Pero también, como se menciona a otro niño involucrado, lo que se hace generalmente es como solicitar los antecedentes de ese niño para aperturar la causa que corresponda y evaluar por qué se está comportando de esa manera. Porque como lo hablábamos en capítulos anteriores, claro, esta conducta más bien agresiva pudiera dar cuenta de que quizás haya alguna vulneración respecto de él. De hecho, es súper interesante porque en lo general cuando se habla de bullying o de acoso, por lo general siempre se habla de dos víctimas. No solamente, digamos, el niño que sufre directamente el bullying, sino el que lo está cometiendo. Porque por regla general, y lo hablamos desde la experiencia, también hay vulneraciones de algún tipo o antecedentes de algún tipo, por el cual, digamos, él está realizando estas acciones, ¿ya? Entonces, realmente cuando se habla de acoso, de bullying, se tiene esta visión de las dos víctimas, ¿ya? Sabemos que es súper difícil para un papá considerar esto cuando le dicen que a su hijo le están haciendo bullying, digamos. Claramente. Claro, uno, pero digamos, ojo, que igual hay papás que sí lo consideran, Claro, y que no, sí solicitan que se vea la situación del otro niño. claro, pues no, y es la situación ideal. Y bueno, entrando un poco en partes más crudas al respecto a esto, cuando hablamos de... hablemos un poco de la responsabilidad penal en el sentido, porque muchas veces el bullying, el acoso pasa esa barrera, ¿ya? Solo para hacer un paréntesis, cuando hablamos de responsabilidad penal a menores de 14 años, ya sabemos que son, como hablamos en el capítulo anterior, son penalmente inimputables, ¿ya? Entonces, por lo general, todo lo que es sentencia respecto a ellos es más que nada para activar protocolos y respecto a servicios sociales, activaciones familiares. Cuando hablamos de niños de entre 14 y 18, hablamos ya de la adolescencia, y ahí entramos a la ley de responsabilidad penal adolescente, ¿ya? Ahí también todas las medidas son por lo general reeducativas. Nunca hablamos en estos casos de algo punitivo directamente, ¿ya? Sobre todo si hablamos de bullying o acoso, ¿ya? O cuestión relacionada a esto. ¿Cuál es el problema en estos casos? Porque aquí ya hablamos en términos penales, es la cuestión probatoria, como hablábamos antes. Que siempre Y que no es solo problema acá, sino que en muchos otros casos también. Claro, justamente. Entonces, por eso es lo importante de lo que señalábamos antes respecto al protocolo, al encargado de convivencia, verificar que existan. Hay datos que entre el 2014 y el 2022 la superintendencia recibió más de 40.000 denuncias por maltrato escolar. Y el 31% eran por violencia física entre estudiantes. O sea, imagínate que ya tenía un antecedente bastante grande y bastante importante. Sí, mira, respecto a eso, buscando también y preparando el programa del día de hoy, busqué algo que yo la verdad desconocía y que es una información que se puede encontrar en la página de la Fiscalía respecto del bullying. Yo me imagino que tiene que ver también porque muchas denuncias llegan a sede penal también. Y en ese sentido, además de definirlo como uno o varios, bueno, existe bullying entre uno o varios niños que molestan agresivamente a otro niño o niña más de una vez, ojo, el tema de la repetición, Claro. Le insultan o le dicen cosas feas o le pegan, lo hacen llorar, lo tratan mal y ese niño se siente triste o con rabia. Respecto de eso se habla también del abuso de poder, que tú también lo señalaste. Se da cuenta, hay una distinción respecto de los tipos de bullying. Es físico, verbal, psicológico y social. Claro. Con el social hablaba un poco de lo que es el aislamiento, lo que es un poco de... Ya, perfecto. Sí, entiendo. lo que tiene que ver con el aislamiento, precisamente teniendo en cuenta la importancia de que los adolescentes y los niños se sientan incluidos en el proceso de socialización. La socialización al final. Y hay un apartado que dice, ¿qué hago si soy víctima de bullying? Dice, aquí te presentamos algunos pasos a realizar para ti
O sea, por ti van a interrumpir la violencia. Comunícate con tus compañeros que no te agreden, con alumnos con otros cursos. En realidad tiene que ver con efectivamente activar como las redes dentro del colegio para que pueda haber una interrupción de la situación. Perfecto. Eso es lo que recomienda Fiscalía. Lo que está recomendando también, lo que dice en relación con un tema bien personal, que es como mantén tu autoestima alta, aprende a valorarte a ti mismo y recuerda que no has hecho nada. Esto sí, efectivamente, claro, hay que entenderlo como desde como la construcción de la identidad de cada niño, Claro. y como el apoyo que tenga también de su familia. Claro, Entonces no es tan simple como... Claro, porque imagínate que para cada uno muchas veces es difícil mantener el autoestima alta. Claro, claro. para un adolescente que está, digamos, en plena búsqueda de su personalidad, es aún más difícil. Sí, también señala, dice, busca nuevos amigos, recuerda que las personas que pierden el tiempo insultándote o burlándose de ti no merecen tu atención y tu amistad. Ah, mira, se va en la Se ve terapéutica. como, claro, Ya, como ya. Está algo bien. mucho más bien como subjetivo. Deja de lado la violencia, aunque es cierto que cuando somos agredidos tendemos a responder de la misma forma. Esto solo te puede generar más problemas con tus compañeros y autoridades escolares. Habla un poco de la defensa propia. Claro. Siento que esto es como más como para sensibilizar Sí. al niño, pero que en la práctica, claro, hay que ver cómo se aplica el caso a caso. Claro, por supuesto. Dice también, ¿qué pasa si denuncio a mis compañeros por bullying? Dice que existe una nueva ley, que es la 21.013, referida al maltrato hacia las personas vulnerables, cuyo objetivo es sancionar las conductas que atentan contra la integridad física y psíquica en niños, niñas y adolescentes, pero que no sean constitutivas de delito. Claro. Paréntesis, no dejan lesiones físicas visibles, ejecutadas fuera del contexto familiar. Por ejemplo, la persona que agrede es trabajadora de casa particular, un tema como de adultos, educadoras de párvulos, profesores encargados del cuidado de los niños, niñas o adolescentes, los mismos compañeros, etc. Y con esta ley se configuran dos nuevos delitos: el maltrato corporal relevante y el maltrato relevante agravado, así como el trato degradante. No sé si tú pudieses como profundizar en la descripción de cada la verdad, uno de esos. los conceptos son bastante autodefinitorios. Cuando hablamos de maltrato relevante, hablamos justamente del maltrato a una persona que no puede defenderse. La ley da ciertos indicaciones de quién puede ser el objeto pasivo de este maltrato, pero en términos generales son básicamente personas con dificultades que puedan defenderse respecto a su agresor, lo que hablábamos un poco antes de la inequivalencia de poderes. Claro. ¿Ya? Y lo que sobre todo hace esta ley es que si bien son cuestiones que antes estaban fuera del ámbito penal, de que uno no los podía configurar con el ámbito penal, tampoco podía irse por el ámbito de familia, porque están fuera del ámbito familiar, las configuran como delito. ¿Ya? Claro, yo creo que eso es lo novedoso. Lo novedoso, sí. que incorpora estas nuevas, por desgracia, estas nuevas formas de violencia en realidad que hay y las tipifica, que al final es la forma en que nosotros podemos aplicarla. Claro, yo creo que esto igual es tremendamente relevante pensando que muchas personas sienten que denuncian y no pasa nada. Entonces, por lo menos está la vía de denunciar a través de la Superintendencia de Educación para que fiscalicen la aplicación del protocolo en el colegio en cuestión. Y por otro lado, denunciar en Fiscalía también para que puedan constituirse estos dos delitos. Claro. Entonces, de una u otra manera, igual que no sea simplemente que la situación siga ocurriendo, sino que por lo menos se visualice que algo se puede hacer. Claro. Mientras tanto. Y sobre todo esto es muy aplicable cuando hablamos de cuando son profesores, por ejemplo, o personas que tengan bajo el cuidado. Ciertas personas establecen una inhabilidad muy precisa y muy atingente para este caso, que son inhabilidades. Inhabilidades, por ejemplo, de 3 años para ejercer como profesor, 3 años y una habilidad de 3 años para ejercer como funcionario en un organismo que tenga que ver con infancia. Entonces, establece penas bastante útiles para estos casos. Claro. Mira, respecto a eso último, se habla del trato degradante, que es precisamente menoscabar gravemente la dignidad de la víctima. Por ejemplo, la profesora que le dice a un alumno frente a todo el curso: ¿por qué lloras? ¿Acaso eres un bebé? Responsabilizándolo de su fracaso escolar. Entonces, efectivamente, este tipo de conductas que antes, por ejemplo, eran típicas, por decirlo así, y donde no había mucho que hacer, ahora sí efectivamente se toma también como un delito. Claro, perdón, se me pasó esto, pero y además queda con un registro. Queda en el registro, entonces cualquier persona podría entrar a revisar si es que tal persona está dentro o no del registro. Por ejemplo, antes de contratar a un profesor. Está dentro del registro de inhabilidades,
digamos. Entonces otorga una facultad, digamos, a la población civil y corriente bastante útil. Mira, y de hecho dice, a tener en cuenta, no solo puedes denunciar en las policías y fiscalías, sino también en tu colegio para que las autoridades tomen medidas necesarias para protegerte. Para hacerlo, apóyate en tu familia o el adulto que te cuida y protege a diario, que ellos te acompañan y te brinden su apoyo. Eso te hará sentir mucho más tranquilo. O sea, Qué tierno como, finalmente es como una infografía, claro, dirigida al niño, niña, adolescente, pero me parece que dentro de todo hay cosas rescatables. Está perfecto, está perfecto. Si al final es el tipo también de lenguaje que usa. Está bastante inteligente. adecuado. ¿Cuántas veces hemos visto infografías, por ejemplo, que están destinadas a niños y niñas adolescentes y le meten de repente una ley, la 21430, por ejemplo, meten la ley y citan el artículo y es como, claro, pucha, esto es como súper un niño, una niña, un adolescente, a menos que esté muy interesado en el tema, no va a entrar a especificaciones. Entonces, qué bueno que usen, y también conceptos un poco terapéuticos, que claro. yo te lo esperaría en fiscalía, pero se van muy en esto en de... lo terapéutico, entonces está perfecto. Sí. Oye, y hablando un poco de la situación actual, el bullying, lo bueno de esto es, bueno, hemos citado solo cuestiones actuales, digamos, solo cuestiones de ahora. Y eso es porque gran parte de la legislación contra el bullying, la infografía, los documentos, las investigaciones han salido ahora, se han publicado ahora. Y eso es porque ahora tenemos una forma de bullying que antes no existía, que es el ciberbullying, ¿ya? O sea, antes el bullying, por ejemplo, por regla general, empezaba cuando uno entraba al colegio y terminaba cuando uno salía del colegio. Pero ahora hablamos de un bullying que incluso transfiere esa barrera, que se va, digamos, directamente a el ciberbullying, directamente al mensaje, directamente al acoso constante. Claro, yo igual recordaba un poco, me saliendo un poco, iba a sonar quizás, no sé si gracioso, pero aviso, pero recordaba, por ejemplo, claro, efectivamente, y de repente la lógica era que te molestaban por el apellido, te molestaban por algún aspecto, por tu aspecto físico, te molestaban por conductas que tú tenías, pero también recordaba mucho acá, esto va a sonar muy local, no sé, los conflictos entre el 131 y el Cardenal. Sí, no sé, yo creo que es una especie de no sé si podría tomar ribetes de bullying, pero sí es conflicto efectivamente. De ahí sí se escapaba del colegio. Claro. Pero claro, hoy en día el uso de redes sociales ha masificado esto. Hay virales donde se ve efectivamente las agresiones de un grupo hacia un niño o niña adolescente, y donde incluso esto ha salido en televisión. También hay virales respecto de agresiones de adolescentes a profesores. También ocurrió eso acá en Buin. No, y sobre todo, yo creo que una de las cosas que hace tan difícil el bullying ahora, y sobre todo que lo hace, yo creo que tan relevante, que ahora está el tema, por ejemplo, de la imagen. Ahora está el tema del video, en donde te pueden hacer un meme, te pueden hacer un video, y eso ya es muy distinto a un sobrenombre, por ejemplo. Ya es una cuestión que va a estar, por ejemplo, por la internet permanentemente. Bueno, saliéndose un poco lo que es el bullying, ya un poco hablando de delito, lo que fue, no lo puedes controlar. Lo que fue el video, estos súper famosos videos, no me acuerdo los nombres ahora, que salieron como el 2015, de niños que simplemente subían como humillación a sus compañeros y las subían al internet como gracioso. Entonces, hablamos ya de cuestiones que sobrepasan tanto. Por ejemplo, y también para entrar en el comentario, un poco lo que hablamos en el capítulo anterior, lo que es la distinción de los padres antes con los padres de ahora. Por ejemplo, ahora quizás un padre no puede entender lo difícil que es para un niño que esté constantemente recibiendo mensajes de sobrenombre, bueno, no sé, insultos, qué sé yo. Que es mucho más difícil que, por ejemplo, muchas veces que la violencia física que hay en el colegio. Claro, antes, los 80, los 90, el bullying era más mucho de eso, de la violencia física, del golpe. Ahora es mucho más psicológico, te atacan mucho más dentro. O el aislamiento, de la ley del hielo, que es tan común, donde el aislamiento de un compañero, una compañera, ¿no? Muy, muy interesante respecto a eso. Bueno, respecto a eso yo creo que lo más importante, afortunadamente tenemos legislación actual respecto a eso, afortunadamente, obviamente falta gran parte como siempre hablábamos, pero afortunadamente todo lo que es bullying vino acompañado de este crecimiento social, entonces hay herramientas para uno y para otro lado.
¿cierto? Sí, yo creo que como es importante como conocer esta información también. Yo creo que muchos desconocían, me incluyo, por ejemplo, esto que leí a propósito de lo que señalan desde Fiscalía, donde efectivamente no basta, uno generalmente cuando le preguntan qué puedo hacer, dice, no, denuncie a la superintendencia. Pero claro, esta arista más bien penal, de todas maneras, es tremendamente relevante también para, por lo menos, visibilizar el bullying, más allá de que efectivamente si la causa llega a puerto o no. Claro. Bueno, hablando de causas que llegan a puerto, bueno, tenía aquí un torpedo en cuanto a que de todas las denuncias, perdón, demandas civiles respecto a esto, solo entre del 2014 al 2024, solo 22, si no me equivoco, llegaron a puerto. Entonces, Es que, claro, claro. en materia civil es otro tema, pero ya hablamos de que hay una cuestión bastante difícil que tocar, una lista que hay que resolver. Pero bueno, yo creo que eso se va a otro tema. Mira, tengo aquí una pequeña tabla respecto, porque ahora hablamos siempre de alumno-alumno, pero hablemos de profesor-alumno o de alumno-profesor. Mira, en respecto a los tipos de violencia, tengo maltrato psicológico de adulto al alumno, ¿Ya? un 35% del total. Son más que nada, se reflejan en humillaciones o amenazas. Hace poco, por ejemplo, cuando vimos a este profesor humillando a su alumno, creo que esto fue, no sé si fue en Chile, pero una noticia que fue bastante viral hace poco. Bueno, el maltrato físico de alumno a alumno, 31%, ahí a golpe o empujón. Maltrato psicológico de alumno a alumno, 22%, ciberacoso, la gran parte es ciberacoso. Y maltrato físico de adulto a alumno. Hay también, bajo, pero hay 13%, que son castigos corporales. Y no es menor un 13%. Claro, castigos corporales, o sea, hablamos ya una cuestión que se dejó atrás en la época de... Claro, que uno se pone de la varilla. Claro, típico, uno tira la talla en colegio de monjas, por ejemplo, ¡pam! Claro, actualmente eso... Bueno. Sí, yo creo que el bullying da para mucho, efectivamente. Es un tema que por algo es tan contingente el día de hoy también. Además, pensemos también en el surgimiento ya como de la inteligencia artificial, que es otro elemento también que puede contribuir precisamente. Sí, no, eso. No, y hace poco bueno, hace muy poco, de hecho hace una semana fue bastante boom el tema de que uno simplemente anotaba un prompter, ya digamos un texto, y cambiaba la cara de una foto. O sea, bueno, y hace poco la noticia de los niños creo que era un colegio de la zona oriente de Santiago, que usaron estas aplicaciones para modificando una foto y poniéndole la foto de una compañera suya a una imagen de una mujer desnuda, por ejemplo. Entonces, claro, hablamos ya de un uso o de una evolución del bullying incluso, claro, que va a la par con la tecnología. Y una cuestión muy difícil de pillar. O sea, imagínate que en tan corto tiempo lo que ha avanzado en la forma de acosar o de hacer bullying al otro. Sí, yo creo que por eso es relevante. Ahora ¿No les cancelaron la matrícula a sus niños? No se las cancelaron al final. No, desconozco finalmente qué pasó ahí. Creo que también es importante, estaba también revisando la página de la UNICEF, donde también se pronuncia respecto a este tema. No lo tocamos tanto, nos fuimos más como en lo legal. Sí, me fue lo legal, perdón. Pero no, sí, yo sé. ¿Qué nos dice la UNICEF? ¿Qué dice la UNICEF? Pero la UNICEF habla de acoso. Y respecto del acoso, dice que por lo general el acoso puede identificarse a través de 3 características: intención, repetición y poder. En realidad coincide con la normativa. Un acosador tiene la intención de causar dolor, ya sea a través del daño físico o de palabras o comportamientos hirientes, y lo hace de manera repetida. Hablamos de la repetición nuevamente. Los niños tienen más probabilidades de ser víctimas de acoso físico, mientras que las niñas suelen sufrir más acoso psicológico. Mira, establece una distinción bastante interesante. Y yo creo que, recordando las épocas de colegio, sí es como muy, muy verdad. Yo creo que las mujeres, sobre todo, son muy, lo que tú me decías del aislamiento, son muy propensas a eso. Sí, claro, y efectivamente yo me imagino también tiene que ver con un asunto
físico, donde, claro, y está la idea también de que el hombre resuelve las cosas Como hombre. como hombre, peleando con como hombre. violencia. Entonces, creo que eso lo confirma también efectivamente. Claro, o sea, bueno, y va un poco, yo creo que completamente respecto de lo que hablamos el capítulo anterior también, respecto a la identidad de cada uno. Y va un poco con eso. Mira, qué bueno. Mira, sigamos, dice, más que un incidente aislado, el acoso es un patrón de comportamiento. Ahí cuando hablamos de la repetición un poco. Los niños que acosan a otros suelen tener un estatus social más alto o una posición de poder. Pero mira, eso es súper interesante porque una de las cosas más difíciles de fundamentar o de probar en estos casos es la situación de poder. Entonces aquí te da un ejemplo de cómo podrías traer el ejemplo, estatus social. Uno cuestión que como adulto quizás no entiende mucho. O incluso, mira, te habla de o más grandes o fuertes, o considerados populares. Claro, estatus social dentro de este mini mundo que el Sí, pero también tiene que ver con un tema, puede ser como de estatura, como de, claro, de fuerza edad, física. fuerza física. Claro. Mira. Mira, ahí está la respuesta. Qué bueno que la UNICEF haga este paralelo con la normativa. Sí. Dice, los niños más vulnerables se enfrentan a un riesgo mayor de ser víctimas de acoso. Normalmente se trata de niños de comunidades marginadas o de familias pobres, claro, lo que hablamos, niños con identidad de género distinta, con discapacidades, migrantes o refugiados. Claro, yo creo que sobre todo en Chile tenemos el tema del migrante y refugiado que deben estar, debe ser un punto muy crítico respecto al acoso, al bullying. Sobre todo ahora que hay tanta conversación con respecto a eso. Muchas veces lo que uno conversa en la casa se traspasa al comportamiento del niño, entonces debe ser una población bastante debe ser una población que sufre bastante respecto de este punto. Y lo que hablamos la otra vez de la identidad de género, por supuesto. O sea, claramente, yo creo que lo distinto acá cobra relevancia y por lo mismo genera este contexto para el bullying. Claro, lo distinto, como dice. También señala que el acoso puede darse en persona o en línea. El ciberacoso suele producirse a través de las redes sociales, mensajes de texto, SMS, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otra plataforma que utilicen los niños. Dado que los padres no siempre saben lo que hacen sus hijos en estas plataformas, puede resultar difícil identificar cuando el niño tiene un problema. Bueno, ahí entramos en otra discusión bastante interesante también, que respecto, es algo que se conversa mucho, sobre todo con amigos que son padres, siempre o conversan esto, porque para ellos es un tema también difícil, sobre todo si son padres primerizos. ¿A qué edad yo le regalo un celular a mi hijo? ¿A qué edad se lo regalo? Es una pregunta muy difícil, porque tiene muchas cuestiones positivas. Comunicación, poder saber dónde está, facilita la comunicación en caso de emergencia. Él también puede desarrollarse socialmente con eso, puede llamar a su amigo. Tiene muchas cuestiones positivas, pero tiene muchas cuestiones negativas. Como el acceso que tiene... Porque uno al final cuando entrega estos celulares le da acceso a la internet. ¿Cachai? A una cuestión inmensa que está todo lo relacionado con todo, pues en la internet. Es que ahí radica la importancia del control parental, de estas aplicaciones donde efectivamente se puede restringir un poco el acceso, el tipo de información. Entonces, claro, no, yo creo que pero para eso los papás efectivamente tienen que tienen que saber de esto. Claro. Un papá que no se maneja mucho con la tecnología difícilmente va a saber que hay aplicaciones de control parental. Claro. O de un, no sé, quizás como gente más de campo, claro. Claro. También poder conversarlo, entregarle la responsabilidad que le está dando a un niño cuando le entrega un celular, por ejemplo, una tablet. O sea, con eso se puede hacer mucho bien. Siempre estoy como hay una historia que bastante conocida respecto de la internet. Que es que decían que un antiguo filósofo volvía a la vida y conocía, digamos, las bondades de la tecnología. Y le decía a un chico, tienes en tu poder todo el conocimiento de la humanidad en este teléfono. ¿Para qué lo usas? Para molestar a mi compañero de al lado. Claro, hay una responsabilidad inmensa cuando uno entrega esta clase de cuestiones. Claro, yo creo que ahora, porque por ejemplo cuando nosotros éramos adolescentes era incipiente. Entonces nosotros lo ocupábamos para otras cosas, sí. La verdad. No, yo me acuerdo que yo tuve celular muy tarde, todavía me acuerdo de una clase de biología
en que la profesora nos dice saquen sus teléfonos para que puedan ver como una página de internet donde hay que sacar la información. Y era como primera vez que usaba como el teléfono para eso. Y yo tenía mi Samsung del año de la corneta, o sea, intentando, no, claramente tenía acceso, yo podía entrar a Google y acceder a internet, pero se demoraba como 3 años, no. Claro, al final le copié a mi compañero al era lado. mucho menos tecnológico que los celulares de ahora. Claro, ahora hay acceso directo. Sí, pero nosotros lo ocupábamos incluso para jugar. Sí, ¿cuántas veces completé el Snake? O sea, Claro. era para lo que lo usaba. Lo usábamos, claro, entonces ahora es distinto. ¿Por qué debo intervenir si mi hijo es víctima de acoso? El acoso puede tener consecuencias perjudiciales y duraderas para los niños. Además de efectos físicos, el acoso puede ocasionar problemas emocionales y de salud mental, como depresión o ansiedad, que pueden derivar en el abuso de sustancias o empeorar el rendimiento en la escuela. Yo creo que eso es aplicable no solo para la persona que recibe el acoso, para el niño que recibe el acoso, perdón, también para quien lo agrede, porque al final también configura la mentalidad de una forma muy distinta. Ya, digamos, es muy... a ver, me acuerdo en una charla que tuve respecto al acoso hace años atrás, cuando estaba todavía en la universidad, porque estábamos viendo los aspectos legales al respecto. Y hablaba mucho de las consecuencias psicológicas que tenía para la persona que realizaba el acoso. Por ejemplo, después de que esa persona salía fuera del colegio o de la zona en que realizaba el acoso, que ahí él estaba en una situación de poder, pero apenas salía y se encontraba que él no estaba en una situación de poder, había un choque emocional muy fuerte. Sí, de hecho, mientras hablabas eso, me imaginaba, me fui a Los Simpsons, a Nelson. Nelson, ya. Porque efectivamente es el que ejerce bullying, golpea a Bart, a Milhouse, pero es un personaje súper sensible, como que no se muestra esa... Finalmente es una coraza. Es una coraza para enfrentarte al mundo, para mostrarte fuerte, pero en la práctica hay un montón de inseguridades y de temas también asociados. Y por eso se comporta de esa manera también. Mira, no lo entiendo así. Sigo. Hablamos ya. A diferencia del acoso en persona, el ciberacoso puede llegar a la víctima en cualquier lugar y en cualquier momento. Puede producir daños graves, ya que puede afectar muy rápido a mucha gente y dejar una huella permanente en línea para todos los involucrados. Claro, puede generar traumas al respecto, usar o no usar, digamos, ciertas aplicaciones. Ya. Sí, mira, y después dice, tu hijo tiene derecho a vivir en un entorno escolar seguro y enriquecedor en el que se respete su dignidad. La Convención sobre los Derechos del Niño subraya que todos los niños tienen derecho a una educación y a estar protegidos contra toda forma de violencia física o mental, lesiones o abusos. El acoso no es una opción. Perfecto. Cierra un poco el tema con este mensaje donde efectivamente hay una legislación que debiera velar por que estas situaciones... Mira, afortunadamente en Chile tenemos legislación desde la Constitución hasta las leyes actuales, así que estamos bien en ese sistema. Nico, yo creo que ya para ir, digamos, cerrando, ¿tenemos recomendaciones visuales hoy día o no? Sí, mira, yo creo que cortito, antes de eso, señalar este punto que me parece relevante, que es también un poco esta la conversación prevención. pendiente que también es necesaria tenerla entre los adultos con ese niño que vive acoso, y que incluso que podría ser que vive acoso o que ejerce acoso. Explicarle un poco qué significa esto, qué efectos puede tener, que pueda identificar también que está siendo víctima de acoso, porque podría pensar, no, si en realidad nos relacionamos de esta manera, está bien. Entonces creo que eso también es desde la UNICEF. Vemos que nos dice. Mira, dice punto número 1, dice explícale qué es el acoso. Cuando sepa lo que es, tu hijo podrá identificarlo más fácilmente, ya sea que les esté sucediendo a ellos o a alguien más. Claro, sus compañeros, por lo general uno siempre perfecto. 2, háblale abiertamente y con frecuencia. Cuanto más le hables a tu hijo sobre el tema, más cómodo se sentirá para contarte si ha sido testigo o víctima. Pregúntale a diario por la escuela y por sus actividades en línea. Interésate por sus clases y actividades, pero también por sus sentimientos. Cuando hablábamos, de hecho, de las habilidades parentales, en el capítulo, un poco un aspecto súper importante era el conocimiento que se tenía sobre el propio niño. Entonces, claro, al final, y nos preguntábamos por qué todo esto era útil. Ahí estamos, para poder identificar cuando él llega distinto, se siente mal, porque muy pocas veces lo va a hablar directamente. Pero si uno lo puede intuir...
O sea, Ok. y también tiene que ver con generar confianza, que efectivamente Por eso. puedas contarle a ese adulto y sentir que ese adulto te va a comprender y te va a escuchar. Claro. Porque de otra manera, ¿qué va a hacer? Finalmente no lo va a contar, no se lo va a contar a nadie y esto se va a seguir perpetuando. 3. Enséñale a ser un ejemplo positivo para los demás. En el acoso hay 3 partes: la víctima, el perpetrador y el testigo. Aunque un niño no sea víctima de acoso, sí puede evitar que ocurra siendo inclusivo y comportándose de manera respetuosa y amable con sus compañeros. Si presencia un caso de acoso, puede defender a la víctima, ofrecerle ayuda y o cuestionar ese comportamiento. 4. Ayuda a tu hijo a confiar en sí mismo. Lo que dice la fiscalía. Exactamente. Anima a tu hijo a inscribirse en clases o participar en las actividades de la comunidad que más le gusten. Esto le ayudará a ganar confianza en sí mismo y a hacer un grupo de amigos con intereses comunes. Claro, un poco sobre todo respecto, muchas veces el bullying viene asociado a un aislamiento de la ciudad. Entonces, con esto se genera un nuevo grupo, se genera un grupo, al final una base nueva de protección. ¿Eh? Mira, después dice, es un poco un tiroteo Sí. lo mismo, su modelo a seguir, muéstrale a tu hijo cómo tratar a los demás niños y adultos con amabilidad y respeto, haciendo lo mismo con la gente que lo rodea, Claro, por supuesto. incluso hablando cuando otros estén siendo maltratados. Los niños consideran a sus padres ejemplos de cómo comportarse también con lo que publican en internet. Y por último, forma parte de su experiencia en Esto- línea. Muy bueno, muy bueno. Familiarízate con las plataformas que usa tu hijo, explícale cómo están conectados Internet y el mundo real y adviértele de los distintos peligros a los que se enfrenta en la La red. red, claro. Al final un poco la educación tecnológica, la educación de línea. Sí. Perfecto. Sí, yo creo que con eso y más la recomendación ir cerrando de que efectivamente no basta netamente con denunciarlos y también efectivamente en la casa poder abordar Poder abordarlo. esta problemática. Claro, y al final no solo prevenirlo, sino hacer que tu hijo sea parte de, digamos, de un lugar seguro para otro, que pueda denunciar quizá por él, que pueda ser testigo. Mira. Ya pues, Ya. mira, yo para recomendación, en este caso, no tengo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No tengo ninguno en la mente en estos momentos. Pero habíamos hablado, yo no me recuerdo mucho, o sea, sé que... Ay, perdón, sí. Sí. Ah, jaja. 13 razones por qué, o 30 reasons Sí, why. claro. Sorry for my English. Ay, uy. Mira, esa es una serie bastante cruda. Es una serie que de hecho cuando salió generó mucho revuelo porque habla, bueno, es un spoiler, no spoiler, pero habla mucho del suicidio, ¿ya? Y lo plantea de una forma que da bastante que hablar, ¿ya? Ahora, la serie, si bien se trata un poco de esto, tiene su tema central respecto al bullying. Del nuevo niño o niña que se integra a un colegio y le cuesta y no puede y sufre bullying. Y nos habla un poco de las consecuencias que esto puede traer. Ahora, el protagonista acá no es solo bullying lo que sufren, para no hacer el spoiler de la serie, pero sufren mucho más que Hay bullying. otras problemáticas. Otras problemáticas mucho más elevadas, pero nos señala de lo que el bullying sin conversación, el bullying sin tratamiento, el bullying que no se acusa, o que se acusa mal, o que se acusa tarde, puede generar. Es que si te das cuenta también y respecto a este punto donde la familia cobra un rol central, aquí efectivamente ella, pese a la relación que tenía con sus padres, no lo convierte. No lo convierte, nunca. Entonces, ahí es importante también cuestionarse el por qué ocurre esa situación, pese a que tampoco se dé que sea una dinámica conflictiva entre ellos, sino que efectivamente también tiene que ver con estas lógicas adolescentes, donde el adolescente en la medida en que se sienta cómodo, va a ir como dejando ciertos mensajes implícitos, entonces por eso es importante estar disponible también y entregar la confianza y el espacio para poder hablar de este tipo de situaciones, no desde, oye, ¿qué te pasó? Sino que efectivamente, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo ha ido tu día? Y de a poco entrar, porque un adolescente que se siente lo suficientemente cuestionado, presionado, tampoco se va a abrir. Claro, claro. Ya pues, despide tú, Nico. Yo ¿Despido? presenté, te toca a ti. A mí me toca despedir.
Bueno, agradecerles también el hecho de que nos hayan escuchado el día de hoy, comentarles nuevamente que nos pueden escuchar todos los jueves a través de www.arteentreparéntesis.cl. Yo sé que a Gonzalo le da mucha risa eso, por eso lo hago, para que le dé risa. Y también comentarles que nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, en Cable a Tierra, y también a través de la página de Facebook. De todas maneras, igual comentarles y un poco pasando el aviso que también dentro de nuestra radio hay otros programas que se están transmitiendo, por ejemplo, que es uno un poco distinto a lo que hacemos nosotros, que se llama Apaga esa música metálica, que Muy bueno. Que es muy bueno y se transmite todos los miércoles de 20 a 22 horas. Ahí efectivamente Diego Valdés hace una revisión de el metal en sus diferentes estilos. La idea es que lo puedan escuchar también. Y de todas maneras también los días martes a las 12 del día se transmite el programa La Hora del Cine, donde Lía da Costa también hace una revisión más bien como cultural respecto de la temática. También da recomendaciones respecto a películas que puedan ser de interés y aborda temas también de la actualidad. Muy Así bueno que también. de a poquito vamos ampliando la parrilla. La idea es que nos puedan escuchar, puedan difundir y comentar que por lo menos acá en Buin se está desarrollando este tipo de programación para que también nos conozcan. Eso, que tengan una buena tarde y nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Finaliza Cable a Tierra, programa de conversación y análisis de la realidad local y nacional. Hasta el próximo programa.